el Evangelio según San Marcos terminaría escrito por Marcos en el versículo 8. Es decir, que el último versículo del Evangelio según San Marcos diría: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Punto. Y ahí termina el Evangelio. Lo que a continuación se relata no fue escrito por el evangelista Marcos, fue escrito por una persona que no se sabe. Es como una especie de conclusión. ¿Por qué Marcos no escribió desde el versículo 9 hasta el 20? Es decir, esos últimos 12 versículos. Bueno, probablemente murió, probablemente, no sé, podríamos ahí hacer todo tipo de especulaciones. Eso no significa de que los siguientes versículos, que justamente los que vamos a ver esta tarde, no sean bíblicos, no sean inspirados, en absoluto. Sino que es obra de otro copista, es obra de otro autor. El estilo, en castellano no se aprecia mucho, pero en el idioma original se aprecia que el estilo, el lenguaje, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el versículo que les acabo de comentar, 16:8, es uno, y a partir del versículo 9 hasta el final es como si fuera otra persona el que escribió el resto del Evangelio. Y es que efectivamente fue así, fue otra persona, no Marcos, sino otro escritor el que escribió, repito, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. No es algo que cree ningún problema, sino simplemente a modo de información, por si algún día alguien se lo comenta, pues dice: no, si yo la sabía, no me estás descubriendo nada nuevo, ya eso ya lo sabíamos nosotros porque ya lo hemos oído en la iglesia. Muy bien, entonces, si empezamos desde el versículo 9, vamos a encontrar que la primera persona que vio a Cristo resucitado no fue un hombre, no fue un discípulo, no fue un religioso, sino fue una mujer. Como yo siempre he dicho, y es lo que creemos y siempre lo seguiremos creyendo porque es así, en la Biblia no hay casualidades, en la Biblia no hay errores, nada sobra, nada falta, todo tiene una razón de ser. Incluso textos, cosas, historias, parábolas, etcétera, que leas y que no entiendas, bueno, el que no lo entienda no significa de que no sea de Dios. Todo siempre tiene una razón de ser. Colores, animales, números, lugares, nombres, etcétera, etcétera. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué el Señor no decidió cuando resucitó, por ejemplo, aparecérsele a la primera persona que fuera un hombre, digamos Juan, el discípulo amado, la persona que más cerca vivió del Señor? Lo podía haber hecho, ¿sí o no? Pero no lo hizo así. O a Pedro, o a Tomás, o a un grupo de discípulos. ¿Por qué a una mujer? Bueno, en aquellos tiempos y durante muchos siglos, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Ninguno. Cuando se hacía un juicio, si se llamaban a mujeres como testigos, el testimonio de las mujeres en juicio no tenía ninguna credibilidad. No se aceptaba el testimonio de una mujer. Tal vez por eso el Señor dijo: bueno, eso es lo que ustedes dicen. Esas son vuestras tradiciones. Esas son vuestras costumbres y vuestros prejuicios humanos. Pero yo lo voy a hacer al revés de como ustedes lo harían. Porque muchas veces nos creemos en posesión de la verdad. Y muchas veces creemos que incluso hasta parte de nuestras costumbres y parte de nuestra cultura y la forma como adoramos y la forma como hablamos y la forma como vivimos, todo lo que decimos, hacemos está bien y es correcto. Y eso es lo que creían también los judíos de la época, que el testimonio de una mujer no valía nada, en absoluto. Y precisamente el Señor a quien primeramente se le presenta es a una mujer. Teniendo este dato en cuenta, teniendo esta información en cuenta, ahora ustedes pueden entender, en el versículo 10 dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Esta mujer viene con la buena nueva, la primera persona en la historia de la humanidad que predicó el mensaje de la resurrección de Cristo. No fue un hombre, fue una mujer, fue María Magdalena, que dice el versículo anterior, de la cual el Señor había expulsado 7 demonios. En ninguna parte de los evangelios nos dice la Biblia que María Magdalena, como a veces yo he escuchado, era una prostituta. Eso no dice la Biblia, eso no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es que tenía serios, gravísimos problemas de tipo espiritual, concretamente 7 demonios. Y a todos el Señor los expulsó. Luego, cuando esta mujer no solamente es liberada, no solamente cambió su vida antes de la crucifixión, sino que ahora encima lo ve resucitado, sale corriendo porque sabe que sus discípulos lo están pasando mal.
Dice aquí el versículo 10 que estaban tristes, evidentemente. No era para estar tirando cohetes, no era para estar saltando de alegría. Habían matado a aquel que ellos habían creído que era el verdadero Mesías. Y según ellos, se equivocaron. Tantos años, tantos milagros, tantas maravillas, tantas cosas que hicieron y viajaron y escucharon y vieron. Aparentemente no sirvieron para nada. Se volvieron a equivocar otra vez. Y ahora hay que volver a casa. Ahora hay que recoger velas, amigo. Ahora hay que volver a Galilea, ahora hay que volver otra vez a la pesca, ahora hay que volver marcha atrás. Y cuando lleguen al pueblo en Capernaum o en Tiberiades, como muchos de ellos vivían, muchos se reirán diciendo, ves, lo sabíamos que se habían equivocado, que ese hombre sí tenía un carisma tremendo, pero que no era el verdadero Mesías. Y por eso estaban tristes y llorando, porque para ellos había sido una desilusión haber dejado todo para seguir al maestro y ahora resulta que el maestro está muerto. Pero en medio de este dolor, en medio de esta tristeza, una mujer llega y le dice, no, tranquilos, no pasa nada. Ha resucitado, lo he visto, he estado con él. Pero ahora pueden entender por qué dice que ellos oyeron que vivía, que ella lo había visto, pero dice, no la creyeron. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente que, por muy verdad que fuera, jamás un judío aceptaría el testimonio de una mujer. Y además, no tenía otro testigo que pudiera corroborar su versión, sino que encima era una sola y encima mujer. Por lo tanto, lo que decía no servía para nada. Seguían en su tristeza, seguían en su desánimo, en su depresión. Y aunque el Señor ya estaba vivo, ellos seguían sufriendo por algo que ya había desaparecido, por un problema que no existía. Pero cuando creemos en una mentira, la mentira nos esclaviza y la mentira nos impide gozarnos en el Señor. El Señor estaba vivo, ya el diablo había sido derrotado, ya había ido a la presencia del Padre, ya se había presentado con sus manos ensangrentadas, ya el precio del pecado estaba comprado, anulado. Pero sin embargo ellos seguían sufriendo por algo que no tenía ningún sentido, seguir sufriendo y seguir llorando. Entonces el Señor dice, muy bien, no habéis creído al testimonio de una mujer porque vuestros prejuicios son tan tremendos que os impiden aceptar el testimonio de María Magdalena, cuando es una de las mujeres más fieles que ha tenido el Señor durante su ministerio. Muy bien, vamos a hacerlo de una manera diferente, a ver si ahora creéis y aceptáis el testimonio. Versículo 12. Pero después se apareció en otra forma a dos, ya no a uno, sino a dos, no dos mujeres, sino a dos de ellos. ¿No vais a hacer caso a las mujeres? Muy bien, ahora voy a tomar a dos de ustedes, hombres, y si no creéis a uno, tenéis que creer al otro. Ellos iban caminando, yendo por el camino, en otra parte dice que iban por un camino llamado Emaús. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Entonces ya no es problema de que era una mujer sola. Ya no es problema de que son solamente dos hombres. Es problema de que no queréis creer. Ya no es problema de que no, es que nos habló una mujer y nosotros no podemos aceptar el testimonio de una mujer. No. Tu problema no es ese. Tu problema es que tú te niegas a cambiar. Tu problema es que tú no aceptas ni mujeres ni hombres, aunque sean 1000 los que vengan a dar testimonio. Ustedes se han cerrado en banda y ustedes bajo ningún concepto van a aceptar el testimonio de nadie. Fíjate hasta qué punto estaban endurecidos, que ahora lo vamos a ver, que en una ocasión uno de sus discípulos, no uno de la calle, no un enemigo del Señor que los tenía, sino uno de ellos dijo, hasta que no lo vea, hasta que no lo toque, no voy a creer. Así que a mí me podéis dar testimonios, a mí me podéis dar estudios, a mí me podéis dar todas las palabras que queráis, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi dedo en su costado y vea sus heridas y yo lo vea, yo no voy a creer. Ahora pueden entender en el versículo 14, cuando dice, finalmente, no habéis aceptado el testimonio de María Magdalena porque decís que es mujer. Bien, tampoco habéis aceptado el testimonio de dos de vosotros. Muy bien, finalmente se apareció a los 11 mismos. Se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y ahora viene el reproche. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Otra versión dice, les echó en cara semejante actitud.
Si creen ustedes que una actitud de desobediencia o de incredulidad pasa desapercibida ante los ojos del Señor, nada más lejos de la realidad. Dudar de las palabras, dudar de lo que Dios ha dicho, cuestionar su resurrección. Dice que les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad. Ahora vuelvo a repetir. No estamos hablando de escribas y fariseos incrédulos que siempre estaban buscándole las cuatro patas al gato y tratando de desprestigiar y de desacreditar al Señor o a sus discípulos o a sus milagros. Incluso a veces veían milagros y decían, bueno, esto lo hizo el príncipe de las tinieblas, Belcebú. Es que está loco, es que esto y es que aquello. No, cuidado. Estamos hablando de discípulos, de personas que ya saben de qué va el mensaje del Señor. Personas que lo han visto, que han comido con Él, que han viajado con Él, que lo conocen íntima y privadamente, que todavía en esos hombres todavía quede vestigios y restos de incredulidad y de dureza de corazón. Es algo increíble, es algo increíble. Todavía después de 3 años tenéis estos problemas. Bueno, lamentablemente a veces la gente del mundo tiene como más apertura y son más crédulos para ciertas cosas que algunos que se llaman creyentes, que dicen, bueno, ya será menos. El Señor les reprocha su corazón, como diciendo, esto no lo voy a pasar por alto. Ahora, el pasaje que vamos a leer nuevamente, desde el 14 hasta el 18, es un pasaje muy interesante porque son las últimas palabras del Señor Jesucristo. Y cuando las volvamos a leer, yo les voy a hacer una pregunta y tenéis que ser sinceros a la hora de responder. Y dicen así, versículo 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jamás Dios había dicho dado este mensaje, este mandamiento a ningún hombre. Al único profeta que le dijo, sal de tu tierra y vete a otro país, a otra cultura, a otra nación a predicar, fue al profeta Jonás, y todas las pegas que puso ya las conocemos. Ahora el Señor abre el abanico, dice no, ya se acabó eso de predicar solamente en Israel y solamente a los judíos, o bien en el norte, o bien en el sur, o bien en una tribu, o bien en otra tribu, ya eso se acabó. Ahora es a toda criatura y a todas las naciones de la tierra. Algo que para nosotros aparentemente es tan normal, para ellos era un escándalo. Porque ellos tenían metido hasta en el tuétano de sus huesos que a nadie más el Señor les iba a hablar y a bendecir como a ellos, porque ellos eran, como lo dice la Escritura, su especial tesoro. Y eso de compartir las bendiciones con gentiles, con paganos, con idólatras, ni se les pasaba por la cabeza. Pero ahora el Señor les dice, tenéis que ir por todas las naciones de la tierra predicando el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora viene algo muy interesante a partir del versículo 17 y 18 que dice, y estas señales, no dice señales seguirán, porque claro, se dice señales y no especifica qué tipo de señales. Tendríamos que aceptar todo tipo de señales como de parte del Señor. Y para que no caigamos en el error de abrirnos a todo, ni cerrarnos a todo, el Señor dice, estas señales, como diciendo, no son todo tipo de señales. Alguien dijo en una ocasión, bueno hermano, pero el Señor dijo en una ocasión que señales o cosas más grandes que el Señor haríamos. Sí, en cantidad, pero no en diversidad. Jamás le vamos a ganar al Señor absolutamente en nada. Lo que Él no hizo, tampoco te va a permitir a ti la oportunidad de poder hacerlo tú. Porque sería hacer cosas que Él no hizo, y repito, nunca le vamos a ganar al Señor absolutamente en nada. Claro, serán señales mucho más grandes, serán señales en diferentes naciones y países, pero estas señales, las que yo les voy a nombrar a continuación. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Cuarta, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las 4 señales que abarcan lo natural, lo espiritual, lo físico, etcétera, que el Señor dice que seguirán a los que creen, no los que creen seguirán a las señales, que es muy diferente. Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen a las señales, porque al único que tenemos que seguir es al Señor y no las señales que hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien.
La pregunta que yo les quiero hacer ahora, después de leer estas 4 señales y de leer estos versículos, es: ¿cuántos aceptan? ¿Cuántos creen en esto que hemos leído en esta tarde? ¿Todo? Si aceptamos todo el pasaje, quiere decir que aceptamos lo que dice cada versículo con cada palabra y con cada cosa que nos dice y en cada una de las señales. ¿Ustedes creen que hoy en día se puede echar fuera demonios? ¿Estáis convencidos de ello? ¿Cuántos has echado tú? ¿Tú crees que hoy en día una persona puede hablar en otras lenguas? ¿O en lenguas nuevas, como dice aquí? Entonces, ¿por qué no hablas tú nuevas lenguas? ¿Tú crees que hay una protección espiritual y no es literal, que ahora me voy a tomar un litro de lejía delante de vosotros para que veáis que no me pasa absolutamente nada? Quiero decirles que aunque os resulte sorprendente o incluso hasta os puede dar la risa, en el sur de Italia, estoy pensando en Italia. En el sur de los Estados Unidos hay una zona que se llama The Veil of God, que es el cinturón de Dios, que es donde por metro cuadrado hay más iglesias evangélicas de todas las naciones del mundo. Es una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Y en muchas de esas congregaciones, no en todas, en muchas de esas congregaciones hay una reunión, un culto, que es una de las más importantes de la semana y consiste en llevar cajas llenas de serpientes de cascabel. Y las sueltan en la iglesia. Y la gente las coge, los niños juegan. Llévale unas cuantitas a los niños de la escuela dominical para que se entretengan. Toma, dale a Luquier una. Claro, lo que no cuentan es que el cementerio que está detrás de la iglesia está lleno de los miembros de la iglesia que han sido picados y muertos por ella, ¿no? No es algo literal, ¿verdad? No es algo literal, pero esto nos habla de que hay una protección sobrenatural. No vamos a entrar a tentar a Dios, pero evidentemente el Señor nos está diciendo que hay una cobertura, hay una protección espiritual. ¿Por qué? Porque nos movemos en el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo en el que nosotros vivimos y cotidianamente nos movemos en él. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay demonios, hay principados, hay gobernadores, detrás de esa depresión, detrás de esa continua inclinación al pecado, detrás de ese deseo irresistible de volver otra vez a las andadas, de volver al vómito, a veces puede haber demonios. Aunque tú no le des la importancia ni lo creas, me da igual. Pero muchas personas todavía siguen siendo esclavos de ataduras espirituales, pero como no lo aceptan, ni lo creen, y encima dicen: es que yo nunca he creído en eso, a mí nunca me enseñaron eso, como si eso te escudara, y eso, digamos, te diera libertad para decir que no crees en eso. Pero detrás de muchas situaciones familiares, económicas, físicas, espirituales, etcétera, etcétera, hay auténticas opresiones demoníacas. Y dice la palabra de Dios, y nos da muchos ejemplos. La Biblia dice que una vez en un culto, hermano, en una sinagoga en los tiempos del Señor Jesucristo, Lucas observó, y Lucas era médico. Por lo tanto, él no es una persona que espiritualiza cualquier situación, sino que él reconoce que allí en ese culto, ese día, había una mujer encorvada, dice que de ninguna manera se podía enderezar. Y lo está hablando, diciendo un médico. De ninguna manera se podía enderezar. Eso quiere decir que probablemente esta mujer intentó de toda forma, con la medicina, con la homeopatía, con gimnasia, con esto y con aquello, enderezar su columna, dice, y no se podía enderezar, porque tenía espíritu de enfermedad. Eso yo no lo he escrito, eso está en la Biblia. Y hasta que el Señor no la desató, no habla de una liberación, que es otra cosa, sino hasta que no la desató, la mujer no se podía enderezar. Iba al culto, escuchaba la palabra, alababa al Señor, ofrendaba, diezmaba, lo que tú quieras, pero no se podía enderezar hasta que el Señor puso las manos sobre ella y le dijo aquella famosa frase de: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y dice que al instante se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Bueno, y el Señor dice: a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada por 18 años, ¿no le voy yo a desatar aunque sea día de reposo? ¿O es que acaso es más importante el día de reposo que ayudar y bendecir y desatar una vida? Lo cuestionaron, lo criticaron, pero así fue. Entonces te das cuenta de que hay personas que tienen ataduras espirituales en su vida que a veces ni son conscientes de que las tienen. A veces los que les observan son más
están más propensos a entender el trasfondo espiritual que está detrás de esa situación, aunque aparentemente es un problema físico, pero no lo es así. Y eso está en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Pablo iba al río donde había un culto de oración, porque había muy pocos judíos en la ciudad donde vivía una tal Lidia, la Biblia nos enseña que una joven, una chica salía y aparentemente le hacía una publicidad maravillosa al apóstol Pablo y a Silas que iba con él. Estos son siervos del Dios Altísimo. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? No, cuidado. La Biblia dice que esto le desagradó a Pablo después de muchos días y dice que se volvió y reprendió al demonio que salió de ella. Y más adelante dice porque tenía espíritu de adivinación. Y automáticamente la chica perdió ese don, esa facultad de poder no profetizar, sino adivinar. Y dice la Biblia que se montó un revuelo en aquella ciudad tremendo, que los metieron en la cárcel y todos conocéis la historia. Luego, no siempre, pero a veces detrás de una enfermedad, detrás de una depresión, detrás de una caída y otra, a veces hay problemas de tipo espiritual. Y a veces hay personas que no son libres porque no aceptan el ser tratados en ese área o porque no creen en ese área. Y así les va, y así están toda la vida con lo mismo. Así que cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos que una de las señales, una de las responsabilidades de los hijos de Dios, de los que creen en su nombre, es libertar a los cautivos por Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y hay más gente con problemas espirituales a nuestro alrededor de lo que te puedas imaginar. Vete a una cárcel un día y te vas a dar cuenta que hay endemoniados ahí a punta pala. Y sé lo que digo, porque yo estuve 7 años allí. Todas las semanas iba allí. Y teníamos en un comedor una reunión. ¿Y cuántas veces nos llamaron por la megafonía los funcionarios para que fuéramos a una celda a atender a una chica que supuestamente le había dado un ataque epiléptico? Y los funcionarios estaban asustados porque no sabían ni por dónde meterle mano a la criatura aquella. Y llegamos, se le ministraba y fuera en el nombre del Señor libre. Porque esa es una de las señales que seguirán a los que creen en su nombre. Por eso les preguntaba, ¿usted cree en esto? Sí. Entonces, ¿por qué no se ve esa señal en su vida? Porque para algunos este tema es una teoría y hasta incluso en algunos casos dice, ay, a mí esos temas me dan miedo. Pero sin embargo te pregunto otra cosa y eres un fiera y entiendes de todo. Pero sin embargo lo que deberías de entender y ser algo normal en tu vida, lo ves como algo tan lejano y tan extraño. Incluso he llegado a oír a algunos predicadores y maestros que dicen, bueno, esas señales eran para los tiempos de Cristo. Eran las señales que iban a acompañar para darle credibilidad y para darle valor a los discípulos. Pero cuando todos murieron, Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, Tomás, etcétera, etcétera, esas señales se acabaron. ¿Dónde está escrito eso? Por favor, que alguien me diga dónde dice la Biblia que cuando murieron los discípulos, con ellos murió el poder de Dios. Habrán muerto los discípulos, pero Dios no está muerto. Él está vivo y vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, es una señal. Pero no solamente esa señal dice que seguirán a los que creen en su nombre, sino dice la Biblia que incluso los que creen en su nombre hablarán nuevas lenguas. Lenguas que no aprendieron en una academia. Y esta evidencia se ve en todo el libro de los Hechos, no una, ni dos, ni tres, varias veces se ve como otra evidencia que hay. Y era algo tan normal en aquellos siglos que hay capítulos enteros en la Biblia. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 14, donde te habla acerca de cómo moverse y cómo entender y cómo ejecutar este don que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Ahí está. Hay una protección sobrenatural sobre los hijos de Dios, sin lugar a duda. No te quedes duda. Las veces que el diablo habrá querido matarnos, ni nos imaginamos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor nos vamos a llevar muchas sorpresas de que aquello que pasó no fue casualidad, sino que era que el enemigo quería destruirnos, incluso en algunos casos desde pequeñito, desde el vientre de nuestra madre. Pero el Señor nos protegió y el Señor siempre estuvo cuidándonos. Y no nos dimos cuenta, pero algún día el Señor nos pondrá la película de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas maravillosas que ocurrieron en el mundo espiritual y que el Señor nos protegió de ellas, incluso hasta de la misma muerte. Y dice aquí que otra de las señales que seguirán a los que creen en su nombre, que pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. ¿Es bíblico hoy en día que se puedan orar por enfermos? Si no es bíblico y no se puede hacer, y esto acabó porque era de la era primera del cristianismo, quiere decir que los pobrecitos que estén enfermos hoy en día, pues que se vayan muriendo uno detrás de otro. Sin embargo, en esta iglesia ya aceptamos como algo normal
el que en un culto, como por ejemplo el jueves, 2 personas hayan contado auténticos milagros de cómo el Señor ha obrado en sus vidas y una hermana, como contaba el jueves, no perdió su vista. Cuando le decían que iba a ser vaciado su ojo y la cuenca iba a quedar sola. Y también el otro testimonio también del jueves, ¿qué era el de Maxi también, cómo Dios protege. Entonces, nuestro Dios no ha cambiado. ¿Quién ha cambiado entonces? ¿La Biblia? No, sigue siendo la misma. Si Dios no ha cambiado, si la Biblia es la misma, si el Evangelio es el mismo, ¿por qué a veces hay creyentes que no levantan cabeza? Creyentes, acabo de decir, y no me equivoqué. Creyentes, familias de creyentes, que siempre están, cuando no es una cosa, es otra. Cuando no es una duda, es un dolor. Cuando no es un dolor, es una enfermedad. Cuando no es una enfermedad, es una depresión. Y yo digo, no es atractivo el cristianismo que muchos viven. El cristianismo que vivimos nosotros tiene que ser atractivo. La gente tiene que tenerlo envidia a nosotros y no nosotros envidia de ellos. Nuestra vida tiene que ser de tal manera que lo sobrenatural tiene que ser lo normal. ¿Cuántos dicen amén? Lo normal. La paz, el gozo, la bendición. Eso tiene que ser lo normal en la vida de un hijo de Dios. Por eso yo preguntaba, ¿ustedes creen que estas señales siguen en vigor hoy en día? Pero todo empieza, no con las señales, sino con un imperativo. Id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El Evangelio. Nunca le dijo el Señor a Isaías, a Moisés, a Abraham o a cualquier personaje de la antigüedad, vayan por todas las naciones predicando. No. Era como una especie de pueblo hermético, donde ellos sabían lo que habían recibido, pero en muy pocas ocasiones no le hacía ninguna gracia, créanme, no le hacía ninguna gracia el abrirse y compartir las bendiciones y el conocimiento de la palabra de Dios con otras gentes. Miren cómo trató, por ejemplo, Eliseo a Naamán. No le hizo ni caso. No le hizo ni caso. Lo cual no fue bueno, lo cual no fue correcto. Que Dios obrara y quisiera un milagro, gloria a Dios. Pero no es correcto que un hombre venga pidiendo ayuda y no vayas ni a la puerta a decirle buenas tardes, bienvenido. Pero era la forma normal. El mismísimo Señor Jesucristo, durante un tiempo en su ministerio, él dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando manda a sus discípulos delante de él, hay una orden que a veces no se percata la gente que la dio, pero dice, no vayáis por caminos ni por ciudades de gentiles. Porque ahora no es el momento de entrar en confrontación con gentiles. Llegará el momento cuando tendréis que ir por todas las naciones, pero ahora yo he venido a algo concreto y específico. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Una mujer que no era judía, tenía una hija con problemas de tipo espiritual. Ella sabía que su religión iba a ser inútil la ayuda. Y ella insistía. Y el Señor se le queda mirando y le dice, oye, no está bien que yo coja un pan y se lo dé a un perro. ¿Cómo? ¿Qué le acabas de llamar? ¿Perro? ¿Sí? Si no está bien que yo coja el pan de los hijos y se lo dé a una perra. Y la mujer dijo, sí, tienes razón. No es normal que se coja un pan, un plato de comida que es para los hijos y se le dé a los perros. Pero también los perros tenemos derecho a comer, aunque sea una migaja. No se ofende porque para ella era normal el trato de desprecio, el trato de rechazo. No era el momento para entrar en territorio gentil. Eso sería para otro momento de la historia. Ella acepta, pero ella dice, bueno, pero por lo menos atiéndeme, hame algo, tírame aunque sea un hueso. Y el Señor le dice, tu hija ha sido liberada en este mismo momento. ¿Qué te parece, amigo? Cuando él se va a tierra de los Gadarenos, tierra que no pertenecía al pueblo de Israel, y allí lo expulsan, allí lo echan, porque dice la Biblia que él echó fuera demonios de la vida de un hombre llamado el endemoniado Gadareno, y aquella piara de cerdos se precipitó en el mar de Galilea. La Biblia dice que salieron los habitantes y le dijeron, vete de aquí, fuera. Si no llevas ni 5 minutos ya se han muerto 2000 cerdos. Este hombre lo tenemos aquí un día entero y nos destruye el pueblo. Vete de aquí. El Señor no discutió, el Señor no dijo, no, yo de aquí no me voy, sino el Señor dijo, muy bien, yo me voy, pero tú que estás empeñado en venir detrás de mí y en ser un discípulo mío, no te lo voy a permitir, sino quédate aquí y vete por las calles, vete por la ciudad de los Gadarenos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dejó ahí una luz, dejó ahí un testimonio. Ahora, ese tiempo en el cual solamente a ellos se les hablaba, solamente a ellos se les aparecía el Señor o el Señor les daba revelación, ese tiempo se acabó, amigo.
Ya no estamos en ese tiempo. Ahora hay un imperativo, ahora hay una orden, ahí la tenéis. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. La pregunta es, ¿y qué es el evangelio? Porque si la orden es predicar el evangelio a toda criatura, y ahí vi otras fotos, ¿verdad? Pues, ¿qué es el evangelio? Porque todos los que son creyentes tenéis que saber alcanzar a todo ese tipo de personas, de razas, de tribus, de pueblos, de naciones, porque es una orden, es un imperativo, es un mandato del Señor a todas las naciones de la tierra, predicar el evangelio. ¿Usted sabe predicar el evangelio? ¿Sabe lo que es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Ven a mi iglesia, te invito el domingo a la tarde, toma una tarjetita y escucha al pastor. Eso no es el evangelio, eso es una invitación. ¿El evangelio qué es? Quítese esto del cuello, quítese aquello, quítese tal, quítese de cual y venga a mi iglesia. Eso no es el evangelio. Hay gente que no saben evangelizar y llevan toda la vida en la iglesia. Es más, hay creyentes que son unos pesados cuando hablan del Señor. Son unos auténticos palizas. Porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero no predican el evangelio, porque no saben ni siquiera lo que es el evangelio. Cuentan su testimonio, cuentan su vida, cuentan que le pasó esto, cuentan que le pasó lo otro, que lloré un día y no sé qué, pero que eso no es el evangelio, hermano y hermana, que eso no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Contar su vida, sus problemas, cómo el Señor... No, eso no es el evangelio, son testimonios, son experiencias personales, pero muy poca gente, créanme, sabe predicar el evangelio. No saben hacerlo, porque en el fondo dice, bueno, ¿el evangelio qué es? El evangelio es una buena nueva, es una noticia que consiste en 3 elementos fundamentales. Si usted cuando predica el evangelio no cuenta, no dice, no comparte estas 3 cosas, usted no está predicando el evangelio. Usted está hablando del Señor, pero no está evangelizando. En todo mensaje evangelístico, en todo acto que usted haga para predicar el evangelio, tiene que hablar sí o sí de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la muerte, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si no murió de viejo, no murió de un infarto, sino que murió porque puso su vida voluntariamente para morir. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Y por qué de esa manera tan cruel? Por una sencilla razón. Porque cuando Dios creó al hombre en el principio, lo creó sin pecado, lo creó sin mancha, lo creó inocente, lo creó con la libertad de poder acercarse y hablar con su Creador en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero eso se acabó. Se desconectó el hombre de Dios por el pecado. Satanás vino, tentó al hombre, tentó a la mujer. Los dos cayeron, los dos se desconectaron de Dios. Los dos salieron del gobierno, de la protección de Dios. Y ya no podía hablar el hombre directamente con Dios. Ahora había que presentar sacrificios ¿de qué? ¿De qué? De animales. De animales. ¿Qué pinta un animal en mi relación con Dios? Es que cada vez que vayas y mates un animal, y cada vez que veas la sangre de ese animal derramado, número 1, tienes que entender que sin sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La única forma de que el pecado se borre es con sangre. Pero si los animales no borran el pecado, ¿para qué derramar sangre de animales? Es como una pérdida de tiempo. No, es simplemente una preparación para que cuando se derrame su sangre, que es la única que puede perdonar nuestros pecados, la sangre de Cristo, estéis preparados y sepáis de qué va el tema. Segundo, cuando sacrifiquen un animal, quiero que entiendan que tu parte animal, tu parte carnal es la que ha salido a flote y te ha desconectado de la presencia de Dios. Te has comportado como una auténtica bestia, te has comportado como un animal, y ese pobrecito animal inocente, cordero, oveja o lo que sea, ese animal está cumpliendo un papel sustitutorio, está muriendo en tu lugar, pero no sirve de nada porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar los pecados. Es simplemente prepararte psicológicamente, mentalmente, para que cuando se derrame, cuando se ejecute el verdadero sacrificio que es el de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo entienda y no te quedes con la boca abierta diciendo, ¿y esto de qué va? Así que cuando hables a una persona del Señor y quieras predicarle el Evangelio, tienes que decirle, Cristo murió por tu culpa, por tus pecados, por los nuestros, por los de toda la humanidad. Es como si Cristo dijera, mira, tú y tú y tú, todos tenéis que morir, pero yo no quiero la muerte del impío, dice la Biblia. Yo quiero que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento.
Pero ¿cómo hacemos? Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué hacemos? ¿Los perdonamos y van a seguir pecando? No. Yo lo que voy a hacer es ocupar vuestro lugar. Que mi Padre se desahogue conmigo y que derrame toda vuestra culpabilidad sobre mí. Y yo moriré por todos los crímenes, por todas las injusticias, por todas las barbaridades que se han cometido, que Dios me eche la culpa a mí. Y yo moriré por toda la raza humana, por los que murieron, por los que viven y por los que aún vivirán en el futuro. Yo voy a hacer un sacrificio una vez y para siempre. Bien, imagínate que la gente no entiende que Cristo murió por los pecados del pecador, que Cristo murió por nosotros. Men, pero murió. ¿Y ahora qué hacemos? La segunda parte. Hay que hablar de que la muerte no acabó con el Señor. La muerte no fue el fin, la muerte fue el principio. ¿Por qué? Porque la muerte dio paso a la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin resurrección no hay esperanza. Porque estamos creyendo en un muerto. Y los muertos, dice la Biblia, no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Por eso la gente cuando consulta a los muertos se equivocan. La Biblia dice, no busques entre los muertos al que vive, porque Él ha resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y los que murieron creyendo que resucitarían, tampoco resucitarán. Porque si Cristo no resucitó, nadie tampoco resucitará. Luego Él murió, gloria a Dios por eso. Pero Él resucitó al tercer día. Bueno, gloria a Dios, está vivo. Pero ¿dónde está? Yo quiero verlo, yo quiero conocerlo. Yo he creído en Él. La tercera parte del Evangelio es que el que murió y resucitó al tercer día y nos llevará a su presencia y estaremos por la eternidad con Él. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es contar que me dolía aquí y lloré y el Señor me sanó. Ese es su testimonio, hermano y hermana. Esa es su experiencia personal, pero eso no es Evangelio. Esa es su experiencia. Y hay gente que comparte y bombardea a los demás con sus experiencias, con sus testimonios, pero no evangelizan. Y aquí de lo que se trata no es hablar de usted. Aquí de lo que se trata es de hablar de Él. Porque si hablamos de usted, la gente se puede quedar sorprendida. Pero si hablamos de Él, dice la Biblia que el Espíritu Santo tomará esa palabra, convencerá al pecador de su pecado y aceptará la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Evangelio es la orden que tenemos todos de predicar. ¿A quién? A todo el mundo. A los de ISIS, a los del Daesh, que cortan cabezas a diestra y a siniestra, a los que violan niños. ¿A ellos sí o no? Porque dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? A los caníbales, sí, hermanos, también fueron en otros tiempos predicadores y misioneros a Guinea, Papúa y a otras partes del mundo a predicarle a los caníbales, y muchos se convirtieron, y también hay que decirlo, muchos misioneros perdieron la vida. Y no sé si ustedes saben aquel caso famoso de aquellos misioneros que fueron a esas islas del Pacífico y fueron devorados por aquellos caníbales. Pero tiempo más tarde esos caníbales se convirtieron al Señor. Y los hijos de aquellos que habían sido asesinados volvieron a aquellas islas y bautizaron y se abrazaron con aquellos que se habían comido a sus padres y a sus antepasados. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un poder transformador, de tal manera que puede ser una persona que entendió el Evangelio y aceptó a Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. El Evangelio tiene que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, en algunos casos también hasta nuestra forma de vestir. El Evangelio es una revolución por dentro y por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que el que dice que aceptó a Cristo, que entendió el Evangelio y sigue pecando, no ha entendido nada, porque el Evangelio es cambio total, absoluto y radical. Y algunos dicen, bueno, vamos cambiando poco a poco. ¿Quién se dejaría de envenenar poco a poco? El pecado no se puede dejar poco a poco, porque el pecado tiene un poder tan impresionante de destrucción. Es una atadura tan envolvente que como tú quieras dejar de fumar poco a poco, de drogarte poco a poco, de mentir poco a poco, de dejar de prostituirte poco a poco, jamás serás libre, porque el pecado no se puede dejar poco a poco. Hay que ser radical, pero es que no puedo. Gloria a Dios, ha llegado al punto preciso, amigo. Pero tengo una buena nueva que darte en esta tarde. Todo lo puedes en Cristo,
que te fortalece. Es decir, si es verdad que dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si es verdad las promesas del Señor, quiere decir que cuando yo sigo pecando y cayendo en lo mismo, no es porque yo sea una víctima, un pobre desgraciado, que no tengo poder y autoridad, no, sino es porque en el fondo de tu corazón tú no has interiorizado las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque hay libertad total y plena en el nombre del Señor, y no tienes que vivir con temor, y si caigo otra vez, y si peco otra vez, ni se me pasa por la cabeza, porque en Cristo soy una nueva criatura, y Él me fortalece y me ayuda, y no soy ahora la víctima, ahora la víctima es a Él. El diablo me tiene temor a mí, el diablo es el que tiene que huir de mí. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Dale un aplauso al Señor y dile: gloria a Dios, soy vencedor en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Amplía el radio de acción. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Amplía el radio de acción. Amplía el radio de la audiencia. Ya no solamente a los judíos de Jerusalén, sino ahora es a todas las naciones de la tierra, a los romanos, a los griegos, a los cartagineses, a estos y aquellos. Así que amplía el campo, amplía la audiencia, amplía los requisitos, porque aquí también hay requisitos, ¿eh? En el Antiguo Testamento a nadie se le hablaba de convertirse. ¿Convertirse a qué? En el Antiguo Testamento se hacían prosélitos. ¿Qué es un prosélito? El que se convertía, el que dejaba sus ritos, el que dejaba su idolatría y se hacía judío. ¿Y cómo se hace una persona judía? ¿Cómo si yo quiero ser judío, cómo hago? Te tienes que circuncidar si eres hombre. Tienes que sumergirte en una pileta que se llama mikvé. Tienes que cambiarte el nombre. Y tienes que dejar tu antigua vida y comenzar a creer lo que dice la Torá, lo que dice la ley. Eso es lo que se hacía. Pero ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que dice: primeramente ustedes tienen que creer. Y luego tienen que manifestar esa creencia en público. ¿Cómo? Bautizándote. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo nos bautizamos. Como señal pública. ¿Cuándo? En la Biblia, al momento, al instante. Y finalmente el Señor amplía el radio de señales. ¿Por qué? Porque si vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar que generalmente Dios utilizaba y hablaba y se manifestaba a través de un profeta. Da igual si fuera Samuel, Jeremías o quien fuera. Ahora, sobre toda criatura, Dios ha derramado su Espíritu. Si la iglesia entendiera, el día que los creyentes de todas las naciones de la tierra entendieran que ya no tiene el Señor un escogido allí en Jerusalén, otro escogido allí en Manhattan, otro ungido en no sé qué sitio, sino que ahora todos y cada uno de nosotros podemos ser instrumento y debemos ser instrumento en las manos del Señor, ese día pondríamos el mundo patas arriba. Pero algunos no terminan de creerse que usted no está en el mundo para hacerse rico. Algunos no terminan de entender que no estamos en el mundo para vivir la gran vida y olvidarnos de que nuestra gran obligación y responsabilidad en el mundo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice la palabra. Y por eso dice que cuando hubo persecución en Jerusalén, los que fueron perseguidos salían y a todas partes donde iban, lo primero que hacían no era buscar la casa, no era buscar el trabajo, lo primero que hacían era predicar el Evangelio. Y claro, eran una explosión de poder de Dios por Samaria, por Judea, por Fenicia, por Roma, por todas partes de la tierra. De tal manera que el reino de Dios se expandía, no a través de 4 ungidos, no a través de 4 super predicadores, no a través de 4 mega iglesias, sino se compartía el Evangelio a través de todos y de cada uno de los creyentes. Un diácono de la iglesia, por ejemplo, de Jerusalén, un tal Felipe, que era un diácono, uno que servía en las mesas, uno que ayudaba a la hora de compartir los alimentos, a la hora de la comida. Sí, un diácono, un hermano, sí, muy bien, pero que salió a Samaria y dice: bueno, ya no tengo pastor, ya no tengo iglesia, ya no tenemos culto, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer el culto nosotros. ¿Dónde? En la calle. Vamos a predicar la palabra, vamos a predicar el Evangelio. Y dice que comenzaron la gente a ser liberada, enfermos sanados, gente cambiada por el poder de Dios. Llegó la noticia a Jerusalén. Mandan a Pedro y a Juan: oye, vayan para allá a ver qué pasa con este Felipe, que aquí el hombre era calladito, no hacía gran polvareda, no hacía mucho ruido, pero este hombre llegó allí, se puso las pilas y se convirtió de la noche a la mañana en Felipe el evangelista, predicando la palabra. Así eran como vivían los cristianos.
Pero ¿cómo viven los cristianos hoy en día? Desde que se levantan hasta que se acuestan solamente piensan en una cosa. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar los recibos de la casa? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar esto? Esas son las preocupaciones de los cristianos. Y ahora ha salido un móvil nuevo y un ordenador nuevo y ahora ha salido un coche nuevo. Esas son las tonterías. Sin embargo, en aquellos tiempos había una obsesión. Sí, estaban obsesionados, no me he equivocado al decir esta palabra. Estaban obsesionados con una cosa, llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. No tenían los medios que tenemos nosotros. Ay, si Pablo hubiera tenido Skype, si Pablo hubiera tenido Facebook, si Pablo hubiera tenido WhatsApp, madre mía, hubiera sido tremendo. Era el boca a boca, el tú a tú. Pero dice la Biblia que un día Pablo se sentó y dice, todo lo he llenado, desde Ilírico hasta Iconio, todo lo he llenado del Evangelio. Y hasta después de muerto sigue hablando porque dejó la palabra, las epístolas escritas que siguen siendo de bendición para todos y para cada uno de nosotros. ¿No se desanimaba esta gente? ¿No se deprimían con persecuciones, con matanzas, con fieras de los circos romanos que los devoraban, con mujeres crucificadas, con niños aserrados por la mitad? No se deprimían, no se desanimaban. Parece que no. Parece que no. El fuego de Dios se había metido en sus corazones de tal manera que desde que se levantaban hasta que se acostaban era así. A ver a quién le hablo, a ver a quién le hablo, a este, al otro. Pablo lo meten en la cárcel. Uy, peor todavía. Ganó a toda la cárcel para Cristo. Dice que allá había un preso llamado Onésimo. Y hay un juego de palabras porque la palabra Onésimo significa útil. Pero él le escribe una carta y dice, pero tú ¿qué haces aquí? No, es que yo soy un esclavo que me fugué de la casa de mi amo. Ah, entonces tú no eres Onésimo. Tú no eres una persona útil, tú eres un inútil. Tú tienes que volver a la casa de tu amo. ¿Cómo se llama tu amo? Mi amo. Dímelo, no tengas miedo. Mi amo se llama Filemón. Filemón, pero si yo abrí una iglesia en la casa de Filemón, tú eres esclavo de Filemón. No te preocupes, espérate un momento. Pablo escribe una carta y dice, Filemón, aquí te mando a este que te fue un inútil, pero que ahora te vas a hacer útil, porque yo le he puesto las pilas. Ahora te es útil a ti y a mí. A mí me gustaría quedármelo aquí conmigo porque me viene bien, pero te lo voy a mandar porque tiene que dar la cara y arreglar los platos rotos que ha quebrado, los tiene que arreglar. Te pido por favor que lo recibas como si me recibieras a mí. Yo sé que tú lo vas a recibir porque me vas a hacer caso en todo lo que yo te digo y vas a hacer más de lo que yo te digo. Y una cosa, Filemón, si en algo te defraudó, ponlo a mi cuenta. Si te robó, que seguramente te habrá tenido que robar algo, porque si no, ¿cómo llega hasta Roma? ¿Quién le pagó el pasaje? ¿De qué ha comido? ¿Dónde ha vivido el tipo este? Si algo te robó, ponlo a mi cuenta, pero escúchame una cosa, no te olvides que tú a mí también me debes mucho. Dios te bendiga. Es tremendo, ¿eh? Pablo, que cualquiera le va a pasar la factura a Filemón o a Onésimo. ¿Qué te parece? Dice, y este lo he engendrado en mis prisiones, hasta pariendo en la cárcel para el Señor. No te ofendas por la palabra que te voy a decir ahora, pero ¿cuándo fue la última vez que pariste? Pariste un alma para Cristo. ¿Saben? Hay hermanos que nunca han tenido esta experiencia. Hay hermanos que nunca han tenido el gozo de decir, a esta persona yo la hablé en la calle o donde sea, y lo llevé a los pies del Señor, y hoy en día está sirviendo al Señor, predicando, cantando, adorando. Hay muchos, miles de creyentes en España, lamentablemente, que nunca han tenido esa experiencia. Y yo digo, ¿será imposible? No, es que ni siquiera se lo han planteado. Así que, amados hermanos, esta orden está en pleno vigor. Id por todo el mundo y predicarle. Pero hermano, yo no puedo ir por todo el mundo. Vale, no te preocupes. ¿Cuál es tu mundo? Todos tenemos nuestro mundito. Hay gente que su mundo es su carnicería. Otros, su mundito es su estanco. Otro, su mundito es, cada uno tiene un mundo y en ese mundo tú ejerces una influencia. Hay gente que tú conoces que yo no conozco y viceversa. Gente que todos los días saludas y le hablas y nunca le has dado ni una tarjetita, ni un folleto, ni lo has invitado, ni has orado por él. Y te enteras que la mujer lo engañó, te enteras que el hijo se metió en la droga, te enteras que el otro día se murió un familiar de él. Hermano, aprovechemos las oportunidades, no seamos ovejas estériles y cristianos mudos. Es una tragedia. Porque si tú no hablas, la Biblia dice que pasará lo que podía ocurrir en aquellos tiempos donde se levantaba una torre en medio del campo y ahí se llamaba aquel hombre la atalaya. Al horizonte, el que veía si venía el enemigo. Y dice la Biblia que tenía una pequeña trompeta, un cuerno. Y cuando él veía venir al enemigo en el horizonte, él la hacía tocar y decía, muchachos, prepárense que viene el enemigo. ¿Y cómo viene? Vienen armados hasta los dientes. Y dice que si la ciudad se reía de él y no aceptaba el mensaje, allá ellos, yo di la orden,
Es como cuando a mí me decían, ¿tú hubieras estado dispuesto cuando estabas en la garita de guardia a disparar? Digo yo, sin lugar a dudas. Porque allí en esa habitación están mis compañeros. Y si alguien venía a matar a mis compañeros, y en aquellos tiempos había muchos atentados en la ETA, y en uno de los cuarteles que yo estuve se hicieron varios atentados, y no tenía la menor duda, porque mi obligación era defender a mis compañeros. De hecho, una noche cuando me tocó, entre 3:30, la tercera imaginaria, me tocó ir a revelar al que estaba en la garita. ¿Saben el famoso santo y seña, no? Garita, santo y seña. Me dice, digo, oye, ¿sabes el santo y seña? Yo digo una palabra, él tiene que decir otra o algo así, ¿no? Para que sepamos que él es mi amigo. Yo digo, perro viejo, y él me dice, guau. Si me dice, tararí que te vi. No, este no es de los nuestros, este es un enemigo. Yo le dije, Garita, santo y seña. Es que no me acuerdo, santo y seña, no me acuerdo. Dice así, ¡rac! Cargué el seme, lo metí así. Y le dije, o me lo das al amigo o te disparas bien. Se hizo todo encima el pobrecito. No, en serio, ¿eh? Y me dijo, caballo blanco, no sé lo que era. Digo, vale, amigo. Descargué. Porque yo soy el responsable de cuidar a 5.000 hombres que están ahí adentro durmiendo. Que tienen mujeres, tienen hijos y tienen cosas. Y no le voy a permitir a ningún golfo que me venga a hacer un atentado contra mis amigos y mis hermanos. Eso era lo que hacía la atalaya en la Biblia. Es que Dios no es un pacifista, ¿eh? Es que Dios no es un pacifista. Él es Jehová de los ejércitos, por si no lo sabes. Y las cosas claras, el chocolate espeso. Atalaya, cuando veas al enemigo, suena la trompeta. Que se ríen de ti, la sangre de la ciudad no se te demandará. ¡Ay, amigo! Pero la escritura dice en el libro del profeta Ezequiel, si el atalaya se queda dormido y no da la voz de alarma, y viene el enemigo y mata niños y mata mujeres y viola a un montón de personas, la sangre de toda la ciudad la demandaré de ese hombre, porque ese hombre no fue responsable, fue un irresponsable, y toda una ciudad murió por culpa de uno. Pues ese es el ejemplo que toma la Biblia para decirnos a nosotros, ¿sabéis lo que sois vosotros en Tenerife, en España, en el mundo? Atalayas, responsables de decirle a toda esta generación que no sabe ni por dónde ir, ni a quién creer, ni a qué agarrarse. Señores, ay, cómo me gustaría a mí hablar con el coleta. Cómo me gustaría hablar con el coleta, ¿eh? Este demonio disfrazado de oveja, porque eso es lo que es, un demonio disfrazado de oveja. La cosa buena que tiene es que las cosas que quiere hacer las dice. Pero me gustaría decirle a este, no, y también al otro, al de barba, a ese también. Y al otro, y decirle, mira, vengan para acá. ¿Saben por qué ustedes sois incapaces? Y la imagen que estáis dando es vergonzosa a nivel nacional y a nivel mundial. Porque los cuatro le habéis dado las espaldas a Dios. Porque todos los mismos le habéis dado las espaldas al Creador. Y en vez de doblar la rodilla, y en vez de buscar a Dios, y en vez de ir a las iglesias y pedir ayuda y sabiduría de parte del Señor, estáis peleando entre vosotros y vais a llevar entre todos el país a la ruina. ¿Pero por qué? Porque no creéis ni os agarráis al Señor. Porque dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, y evidentemente lo que falta en España es sabiduría, pero de la buena, pídasela a Dios y el Señor se lo dará abundantemente y sin reproche. Pero como no quieren dar su brazo a torcer, porque están peleando el uno contra el otro en vez de buscar el bien común, en vez de buscar de Dios, así nos va. Y ahora tendremos otra vez, Dios mediante, que ir a elecciones, y 280 millones de euros nos volverán a costar las dichosas elecciones, y volverá a pasar lo mismo. Cuando en un minuto, en la presencia del Señor, se podría arreglar todos los problemas y dificultades, pero tiene que haber mucha humildad, y tiene que haber no dureza de corazón, como dice aquí, no incredulidad, sino humildad de decir, Señor, no podemos, sí podemos, no, tienen que decir en sus mítines, no podemos, eso es lo que tienen que decir, no que podemos, habéis demostrado que no podéis nada, no podéis ni poneros de acuerdo entre vosotros mismos, y queréis arreglar un país. Pero hermanos, cuando un jovencito pastor de ovejas, cuando un don nadie aparentemente, el Señor lo ungió, el Señor lo levantó, fue un rey poderoso, fue un hombre usado por el Señor. ¿Por qué? Porque diga el débil, fuerte soy. Y cuando buscamos del Señor y nos agarramos al Señor, el Señor nos da sabiduría, nos da poder, nos da autoridad, y tenemos al enemigo a raya. Y eso es lo que tenemos que hacer, decirle a esta gente, mira, lo que tenéis que buscar es de Dios.
¿A cuántas iglesias han venido a pedir oración? Estos 4, a ninguna. Pues si viven en desorden, si algunos de ellos están viviendo en desorden. Y una persona que vive en desorden, Dios no lo puede usar. Dios no puede bendecir a un político, me da igual si se llama político, pastor, evangelista, orden, que no sabe poner en orden su vida privada, vas a intentar poner en orden la vida de un país. El que no es fiel en lo poco, tampoco puede ser fiel sobre lo mucho. Si te doy un billete de 50 euros y me lo pierdes o te lo gastas en chucherías y en boberías, ¿te voy a dar 500? ¿Estamos locos o qué? Cristianos sí, pero bobos no. Y por eso dice la Biblia que tenemos que predicar el evangelio, porque nadie lo hace, porque nadie lo dice. ¿Quién predica el evangelio? ¿Dónde se oye predicar el evangelio? En ninguna parte. Pero amados hermanos, ha llegado un momento histórico. Es nuestro momento. Y mañana cuando salgan por las calles, cuando vayas a la universidad, cuando vayas a trabajar, cuando vayas a donde vayas, mentalice, tu primera prioridad no es buscarte los garbanzos. Tu primera prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia y predicar la palabra. Y te digo más, si tienes tiempo libre, aprovéchalo. No estés todo el día rascándote la panza, mirando al techo y quejándote, sino di, Señor, gracias porque hay algo que yo no puedo comprar con dinero, que es el tiempo libre. Y tú me has dado tiempo libre para alcanzar personas que están ahora mismo pensando tal vez en quitarse la vida. Y termino diciendo algo. Imagínate una ama de casa. Estaba en su casa el otro día limpiando los platos, maquillándose. No, perdone si lo hago mal, es que yo nunca me he maquillado. Maquillándose, no sé si se empieza por aquí o por allá. Miriam me ha explicado varias veces, pero ni quiero aprender, ni me interesa. Se estaba maquillando, se estaba poniendo los pantalones, los calcetines, estaba viendo la televisión y de repente, en segundos, se cayó el edificio. ¿Pero quién iba a pensar en eso? ¿Que se va a caer un edificio dónde? Aquí en Tenerife. ¿Dónde se cayó un edificio? En Tenerife. ¿Pero dónde? En la zona turística. Un edificio. Estamos locos. ¿Cómo se va a caer un edificio? Sí, se cayó un edificio. Sí, lo sabéis, ¿no? ¿Pero quién le iba a decir a esa señora, a ese hombre, a ese extranjero, que también había algunos? ¿Quién le iba a decir que iba a estar en un piso una mañana tranquilo, sin un ataque terrorista, sin una bomba, sino así, ¡pum!, de golpe y porrazo se le iba a venir encima al edificio? Y creo que ya van 7 muertos. Ay, amigo. ¿Y si esas personas nadie les predicó el evangelio? ¿Dónde están ahora mismo? ¿Tendrán posibilidad en la muerte de arrepentirse de sus pecados y pedir perdón a Dios? Pues yo sé que te gustaría, algunos dirían, hombre, no hay otra oportunidad, yo te tengo que decir lo que hay. No. Es decir, que la persona solamente tiene en la vida esta vida para reconciliarse con Dios. No hay reencarnación, no hay segunda, tercera o cuarta oportunidad, no. Pero es que en el budismo, es que yo no soy budista, yo soy cristiano. Si te gusta más el budismo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cada uno que se busque su camino. Pero la Biblia dice, está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Luego, si ahora no aprovecho mi oportunidad, si ahora me río, si ahora paso de todo, como en los días de Noé, amigo, nunca tendrás otra oportunidad para reconciliarte con Dios. Entonces quiere decir que puede ser que yo me esté todos los días rodeando y hablando con personas que Dios las puso en mi camino y yo nunca me atreví a hablarles del Señor, y yo como el atalaya del barrio, como el atalaya de la universidad, como el atalaya de ese trabajo, yo no le hablé, y esa persona puede ser que se condene eternamente por mi culpa porque yo no le hablé del Señor. ¿Es esto así de crudo? Entonces esto es más serio de lo que yo pensaba. Es que el evangelio es muy serio. Es que el evangelio no es para señoritos. Los señoritos están en los cortijos en Andalucía y montan a caballo, tienen una garrocha, ¿verdad? Y van así. Y llevan a la señora atrás con las piernas así. Los señoritos sí, pero en las iglesias no hay señoritos. En las iglesias hay guerreros. Y los guerreros a lo que se dedican es a guerrear. ¿Contra quién? Contra el diablo y contra los demonios. Y esa es nuestra obligación, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En esta semana tienes que hablarle a alguien del Señor. Ora, esa persona ya está ahí preparada, esa persona ya está ahí buscando de Dios, pero nadie se ha atrevido a acercarse. Y quiero solamente decir un detalle más. Un hombre, uno solo, en un desierto. ¿Quién encuentra un hombre en un desierto? Es como una aguja en un pajar. Bueno, hay gente que es tan gafe que se sentó encima del pajar y se pinchó con la aguja. Pero bueno, es de todo en la vida. Un hombre en el desierto, solito. Pobrecito, había viajado desde Etiopía hasta Jerusalén. Yo no sé si hablaría hebreo, no tengo ni idea.
Pero cuando llega a Jerusalén, dice que va para adorar a Dios. Pero si tú eres etíope, tú eres hombre de color, tú eres eunuco, tú eres gentil, a ti no te van a dejar ni entrar a la puerta, muchacho. Pero igualmente voy a subir porque yo quiero adorar a Dios. Yo no sé cómo hizo, pero seguramente pagando una inmensa cantidad de dinero logró comprar un trocito del pergamino del profeta Isaías. Mira qué bueno, el capítulo 53. Todo el libro no, porque no, pero un trocito. Y cuando volvía leyéndolo. Yo no sé si es porque no entendía muy bien el hebreo o por lo que fuera. Dice que leía y no entendía nada. Y de repente el Señor le dice a Felipe, aquel que les acabo de comentar que estaba en Samaria, en medio de una vorágine, una campaña alucinante: Felipe, vete al desierto. Y no dice, yo ahora no puedo ir, a ver, ahora al desierto. ¿Y al desierto para qué? No puedo ir mañana. ¿Y por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no mandas a este? Además, al desierto, yo me acabo de comprar una casita ahora. Yo no voy a ir al desierto ahora, más a mí el calor, me mata. Ahí se va Felipe, el obediente, al desierto, en obediencia. Nunca te vas a equivocar por obedecer al Señor. Aunque te mande al desierto, es mejor irse en obediencia al desierto que en irse en rebeldía a un lugar donde aparentemente hay de todo. Y dice que de repente ve que viene un carromato a lo lejos de un hombre. Claro, él sabe perfectamente lo que está leyendo, porque este es convertido, este es judío, este sabe. Y oye, como cordero fue llevado al matadero y no se le hizo justicia y tal. Dice, ay, está leyendo el profeta Isaías, el capítulo más mesiánico de toda la Biblia. Fíjate qué mesiánico es, que hasta el día de hoy en muchas sinagogas se prohíbe leer ese capítulo, porque es demasiado mesiánico. No lo dejan leer. Porque el que lea ese capítulo o tienes que ser cabezón o te conviertes sí o sí. ¿Tú entiendes lo que lees? Y le dice el etíope, ¿y cómo voy a entender esto si no hay alguien que me lo explique? Te puedes subir al carro y me vas explicando de lo que habla, si habla de él mismo, si habla de otro hombre, y dice, venga, ahora mismo, estuvieron viajando no sé cuántos días, calor. Terrible, y le estuvo explicando el evangelio de tal manera que llegó un momento en el que el etíope dijo, para un momentito el carro, mira, aquí hay un pequeño charquito, un pequeño oasis, ¿hay algún impedimento para que ahora que entiendo y por fin he entendido el evangelio, yo sea bautizado? Porque dice, el que crea y sea bautizado. Yo puedo ser bautizado aunque sea eunuco, aunque sea de otra raza, aunque sea de otra etnia, aunque sea gentil. Y dice, si crees en Jesucristo, bien puedes. Los dos dice que descendieron al agua, lo bautizó, y en ese momento dice la Biblia algo increíble. Yo sé que tú lo crees, porque si no ya me contarás. Dice que el Señor arrebató a Felipe, nunca más se volvieron a ver el uno al otro. Felipe apareció en la otra punta del país, en Azoto, pero dice la Escritura, y quédate con esto, y siguió el etíope gozoso su camino. ¿Y cuál es el país de África donde en aquellos tiempos había más cristianos y más creyentes? En Etiopía. Porque ganó a uno. Y ese uno, sabe Dios, ganó a centenares y ganó a miles. Ese uno está allá afuera esperándote a ti. Y a ti, y a ti, y a cada uno de nosotros. Solamente es cuestión de decirle, Señor, dime dónde está. Aunque sea a las 4 de la mañana voy, porque está a punto de caramelo. Si tú eres sensible a la voz del Señor, en esta semana nos podemos llevar muchas sorpresas. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Ahí donde estás. Recuerda esto, predicar el Evangelio no es un entretenimiento.
No es solamente algo de los pastores o evangelistas o misioneros. Predicar el evangelio es un deber, es una responsabilidad de todo creyente. Y más fácil imposible. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Dónde? En cualquier parte. ¿A qué hora? Cualquiera. Muerte, resurrección y segunda venida. Y al final le dices a la persona: ¿crees que Jesucristo murió, resucitó de la muerte al tercer día y lo quieres confesar con tus labios? Si lo hace, dice, será salvo. Así de fácil, así de fácil. Somos nosotros los que hemos complicado las cosas, pero es así de fácil. El Señor nos da a todos la oportunidad y el privilegio de poder llevar almas a los pies de Cristo. Bendito sea tu nombre, Dios. Santo, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque no solamente sabemos que hay que hacerlo, sino que además tenemos el gran privilegio de saber que si lo hago, hay señales que acompañarán la exposición de tu palabra. Y a veces no hemos visto más señales porque al no predicar el evangelio, ¿para qué queremos las señales? Pero cuando se expone la palabra, cuando se predica el evangelio, las señales avalan el mensaje. Bendito sea tu nombre. Y pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones el fuego de Dios, el fuego santo de Dios, para ganar almas y tener el honor de poder parir y llevar personas inconversas al conocimiento de la verdad.